¿Qué tal? ¿Podría compartir mi pantalla, por favor? Ya. Bueno, están bien. La primera pregunta es, buenos días, perdón, disculpen. Primero que todo, buenos días. El día de hoy, en el curso de razonamiento verbal, estamos comenzando, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de la sinonimia. Para los que ya me conocen, mi nombre es Miguel Caballero, y para los que no, mucho gusto, yo voy a ver con ustedes por este lapso de 7 u 8 semanas el curso de razonamiento verbal. La primera consulta que me gustaría hacer es que si que ya pueden ver mi pantalla. No, profe. 8:43 de la mañana, vamos de hoy, 14 de enero, vamos a comenzar. A ver, buenos días ante todos. Lo primero que vamos a ver es lo referido a la sinonimia. Entonces, yo puedo entender, puesto que de repente, antes que sigamos, ¿no? Pueden comentar, me pueden decirme, pero profesor, el examen, ya que el objetivo, ¿no? De nuestra academia es estrictamente ya hablando del examen de admisión de acá de algunas semanas, porque así deberíamos verlo, no que es en 2 meses, no, 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 semanas, y así deben verlo para los que van a postular. Es que estrictamente hablando, últimamente ya no viene, pues no, palabras sinónimas, antónimas, correcto, en nuestros exámenes de admisión, sobre todo el de San Marcos, ¿no? Entonces, y si la pregunta sería, a ver, vamos a ver los chats, ¿ok? Entonces, si la pregunta sería si es que en el examen de admisión precisamente no viene estos campos de eh, sinonimia o antonimia, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué nosotros vamos a ver sinónimos? Si es que estrictamente en el examen no me van a venir preguntas de sinónimos. Entonces, para esto nosotros vamos a ver que en los exámenes de admisión, cuando hablamos de sinónimos, ¿sí? Esto se ve dentro de las preguntas de comprensión lectora, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no vemos la pregunta como tal, aparte, separada, ¿no? Pero sí está dentro de cuando nosotros desarrollamos las preguntas de comprensión lectora, ¿no? Nos dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, en el texto presentado, ¿sí? Dilucidar es equivalente a, en el texto precedente, podemos hablar que comparar puede ser reemplazado por, entonces, como vemos, es ya en las preguntas de comprensión lectora donde nosotros aplicamos el tema de los sinónimos, ¿no? Entonces, para responder, o en todo caso para adelantarme a esta pregunta que puede presentarse, ¿no? Profe, ¿por qué no vamos de frente, no sé, a comprensión lectora? ¿O por qué no vamos de frente a términos excluidos? Siempre es necesario iniciar por esta parte, ¿no? A pesar de que estrictamente hablando en muchos exámenes ya no viene, como por ejemplo en el San Marcos, pero con lo que hemos conversado ya estamos demostrando o hemos demostrado que no es que ya no aparezca, sino está dentro de otras preguntas, como por ejemplo se presentan en comprensión lectora. Haciendo esta aclaración, entonces ya podemos comenzar. Ahora, cuando nosotros vemos en la sinonimia, tenemos que comenzar por las relaciones semánticas, ¿no? Y la pregunta que viene aquí o que se origina es, ¿qué cosa es la semántica, no? Por ahí nos podemos decir, profe, pero eso es
un tema más relacionado, ¿no? Al curso de lenguaje, estamos viendo RD, pero siendo todo el tema de comunicación, en algunos puntos vamos a tocar muy puntualmente temas relacionados al lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las relaciones semánticas, propiamente dicho, vamos a hablar de la semántica, ¿no? Es una que recordemos, en el colegio hemos visto que es una disciplina, sobre todo, que se encarga del estudio del significado de las palabras, ¿no? Entonces, nosotros, tanto en esta como en sucesivas clases, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a avanzar, ¿sí? El tema del significado y de relaciones semánticas, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante que las relaciones semánticas se establecen en una serie de ejercicios que nosotros, o temas que vamos a ver en el continuo desarrollo de esta semana. Entonces, continuamos, ¿no? Semántica, una disciplina que se encarga del estudio del significado de las palabras, haciéndolo en términos simples, ¿no? ¿Sí? Ahora, sí se encarga la semántica del estudio del significado de las palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta disciplina trata también de las relaciones semánticas, ¿no? Las relaciones semánticas, que son las distintas formas o maneras en que estas palabras se vinculan por el llamado significado o su significación, ¿no? Entonces, vamos a ver que las palabras, por el hecho mismo o por la carga del significado que tienen, se relacionan entre sí. Entonces, si estas palabras se relacionan entre sí, ¿dónde es el lugar que se relacionen? Es el llamado campo semántico. Entonces, vamos a responder a la pregunta que se nos plantea. ¿Qué cosa es el campo semántico? ¿Sí? Y podemos responder que el campo semántico es un conjunto de palabras, ¿correcto? Ya sabido que estas palabras tienen un significado propio, ¿sí? Que a pesar de tener diferencias, ¿no? ¿Sí? Entre sí, poseen, ¿qué cosa? Un tipo de nexo. De alguna manera se relacionan entre sí, ¿sí? Un nexo, una relación, que esto hace que se vinculen entre ellas, ¿sí? En torno a qué cosa? A un mismo tema, ¿no? Estos nexos los constituyen los llamados semas, ¿sí? La unidad mínima, en este caso, de la palabra. Entonces, si el campo semántico es este conjunto de palabras, ¿sí? Que tienen nexos, ¿sí? Que se unen mediante una vinculación a un mismo tema, entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? Estas palabras, ¿qué tienen en común? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo hablo por ejemplo, me fijo y ahorita miro mi comedor, ¿no? Y veo mis sillas, veo mi mesa, al lado veo un espejo, ¿correcto? Entonces, estas palabras, profesor, estas palabras no son sinónimos entre sí. Sí, es cierto, no son sinónimos entre sí, pero estas palabras, por la carga semántica que tienen, entonces yo puedo decir, ¿sí? ¿Qué es lo que las une? ¿Cuál es el elemento en común? Sillas, mesas, eh, espejos, de repente si mi mesa está al costado tengo, perdón, un mueble, una banca, correcto, un futón o algo o un elemento parecido, entonces yo puedo decir, puedo manifestar que estamos hablando de palabras, correcto, o cosas que pertenecen a una sala y a una sala, a un comedor sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la relación que existen entre estas palabras dentro del campo semántico como tal. Y estas relaciones, ¿cuál es la relación? Que entre ellas se interrelacionan como tal, ¿no? Así es. Así puedo hablar de, por ejemplo, mobiliario de la cocina, puedo hablar de las ollas por la cocina, los cubiertos, platos y demás. Puedo hablar de otro tipo de mobiliario, elementos de mi trabajo, ¿no? Mi impresora, una lápiz, un lapicero, un cuaderno. Entonces, estas
relaciones semánticas se establecen como tales. Vamos a continuar. Entonces, respecto de estas palabras, desde el significado de estas palabras que estamos viendo, ¿sí? Va a haber la llamada semejanza, ¿no? Entre dos o más términos. Entonces, ¿qué es lo que en las relaciones semánticas vamos a ver varios tipos de relaciones? Y ahí es donde recién entramos a la sinonimia. Entonces, recordemos, estamos recordando que antes de ver la sinonimia o los sinónimos como tales, debemos recordar el llamado campo semántico y una vez recordado la relación de los semas, las palabras entre sí, ¿sí? Hablamos de relaciones semánticas. Ahora, las relaciones, una de las relaciones semánticas es la sinonimia, por ejemplo. Dentro de relaciones semánticas tenemos sinonimia, tenemos antonimia, ¿correcto? También si queremos ver más allá, vamos a encontrar holonimia, meronimia, hiponimia, cohiponimia, ¿correcto? Los hiperónimos, ¿no? Que ya hemos visto seguramente en el colegio. Entonces, y por ejemplo, las analogías como tales también, todas estas son tipos de relaciones semánticas, ¿correcto? Entonces, estos tipos de relaciones semánticas tienen, una de ellas es estrictamente hablando cuando vemos el tema de los sinónimos. Entonces, vamos a continuar. Si sabemos que ya un tipo de estas relaciones semánticas son los sinónimos, entonces vamos a comenzar, ¿no? La sinonimia, propiamente dicho. Dice, nosotros nos preguntamos, ¿no? Nosotros tenemos una clásica definición por lo general en el colegio, ¿no? Son los significados, las palabras con igual significado. Entonces, acá nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Realmente son palabras? Eso, por lo general, escuchamos desde muy pequeños, ¿no? Probablemente desde la primaria, ¿no? La profesora o profesor nos dice, ¿no? Sinónimos son las palabras iguales o parecidas entre sí. Pero esta primera acercamiento, ¿no? O primera significado, definición que nosotros tenemos de los sinónimos, es un poco impreciso, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Acaso la sinonimia es solo una relación de igualdad del significado entre las palabras? ¿Es solamente eso? Entonces, nosotros vamos a ver en este desarrollo, ¿no? De la clase que la sinonimia como tal no solamente es una relación llevada por el tema de la igualdad de significado entre las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo objetos de mi casa o del carro, elementos, ¿sí? Yo puedo decir que hay relaciones entre sí. Claro, por supuesto, eso ya lo hemos visto con las relaciones semánticas, pero yo puedo decir que, por ejemplo, morir, el acto de morir es igual a acabar, ¿sí? Por ahí puedo decir fenecer. Entonces acá nosotros, como estamos viendo, correcto, no necesariamente podemos hablar de igualdad. Es mejor, perdón, es mejor hablar de semejanza y no de igualdad. ¿Por qué es mejor hablar de semejanza? ¿Sí? Porque me amplía el espectro para el cual yo voy a encontrar la palabra, correcto, o grupo de palabras que se van a asemejar entre sí, ¿no? Por eso es que decimos que en este mundo, ¿no? Entre los objetos, los seres, ¿sí? Hay relaciones, como ya lo hemos visto, ¿sí? Y estas relaciones tienen semejanza entre sí, ¿sí? Es mejor decir semejante y no decir o expresarnos de medida o de forma que es igual, ¿no? O una igualdad. Sí, porque sabemos que la naturaleza de las cosas en el momento que muchas veces en que se dice pueden ser variables, pueden ser distintas como tal, ¿no? Entonces, ¿sí?
la primera acercamiento que tenemos con la sinonimia es que es mejor hablar de semejanzas y no de igualdad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, a ver, acá tenemos un primer ejemplo. Dice acabar y finiquitar. Acá yo puedo decir que acabar y finiquitar son lo mismo, son iguales, son parecidos, acaso son semejantes. A ver, cuando yo digo acabé, ¿sí? O acabar, ¿sí? Me refiero a una acción que ha sido terminada, ¿correcto? Que ya se acabó, terminé de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? También puedo decir cuando me refiero a finiquitar, me refiero a concluir, ¿correcto? ¿Sí? O rematar, muchas veces también se dice, ¿no? Entonces, estas relaciones, acabar y finiquitar, por ejemplo, acabar, cuando yo hablo de acabar, me refiero a que he terminado algo. Pero cuando yo hablo de finiquitar, soy, digamos que un poco más preciso, ¿no? ¿Sí? Porque cuando yo hablo de finiquitar, es que he realizado un trabajo, probablemente por encargo, ¿sí? Que he terminado con lo último de lo último. Entonces, en finiquitar, yo soy mucho más preciso en ese sentido, ¿no? Entonces, hay relaciones en entre acabar y finiquitar, sí. Hay semejanza, sí. Puedo utilizarlas indistintamente o son completamente equivalentes y es allí donde nos viene esta pregunta, ¿no? Entonces, no precisamente podría decir que acabar y finiquitar son estrictamente semejantes. Sí hay una relación de semejanza, correcto, pero como vemos, esta relación de semejanza nos dice que también, en este caso, podemos hablar de una manera más amplia, ¿no? Con finiquitar. Cuando yo digo finiquitar es mucho más preciso como tal. Entonces acá tenemos un elemento de precisión. Vamos a continuar. A ver, entonces, como ya hemos visto, nos planteamos la pregunta, ¿no? La sinonimia como tal es una simple relación de semejanza, eso es solamente eso, ¿sí? Entonces, acá, nosotros mismos nos respondemos. Es solamente una semejanza. Entonces yo puedo decir, ¿no? Que más que una relación de semejanza, me refiero ¿qué cosa? A una sutil diferencia, preferimos decirlo, ¿no? Entre dos o más palabras parecidas, claro, con significación parecida. O sea, que pertenecen al mismo campo semántico, como ya hemos visto en las primeras diapositivas, pero esta significación es parecida, ¿no? Entonces, como hemos visto anteriormente, o como podemos decir, que la idea que la sinonimia no es solamente una relación de semejanza entre dos o más palabras, si bien es cierto, esta idea, ¿no? No es errada del todo, pero bueno, digamos que reviste cierta superficialidad, ¿no? Entonces podemos decir que en rigor, como hemos visto, ¿sí? No se limita solamente a establecer la semejanza de significado a las palabras, ¿no? Sino básicamente no determina una diferencia semántica entre una palabra y otras palabras, como hemos visto qué cosa en acabar o finiquitar, ¿no? Como habíamos visto en acabar y finiquitar que no eran completamente equivalentes. Entonces, ya hemos visto relaciones semánticas, hemos visto campo semántico, hemos hablado de la sinonimia, ¿correcto? Y ahora propiamente recién, después de haber visto estas ideas previas, podemos hablar de los sinónimos como tal, ¿no? Entonces, y es por eso que decimos, ¿no? Palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, ¿no? Pertenecen a la misma clase gramatical, ahora lo vamos a ver, y sobre todo poseen significados parecidos.
¿Sí? Ok, entonces acá vamos a desglosar uno por uno. Cuando yo hablo, cuando yo hablo de campo semántico, ¿no? Entonces, cuando me refiero al tema del campo semántico, ¿sí? Cuando yo digo, pues no, una necesariamente estas palabras tienen mayor amplitud, ¿no? Porque estas están comprendidas dentro de su generalidad. Por ejemplo, si yo digo aquí, afligido, cuando yo digo afligido, por ejemplo, y tengo otra palabra también, melancólico, ahora vamos a darle el color, perdón, cuando yo digo afligido y melancólico, entonces, yo puedo decir la pregunta, lo primero que hago, ¿pertenecen al mismo campo semántico? Sí, así es, ya, pertenecen al mismo campo semántico. Ok, ya. Y entonces, pero yo acá me pregunto, yo me refiero aquí a melancólico. En este caso, melancólico me da una idea, sobre todo que estoy pensando, por lo general, en el pasado, algo que ha sucedido, un recuerdo que ha llegado a mi mente, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estas palabras tienen relación, correcto, ¿sí? Afligido y melancólico tienen relación entre sí, pertenecen al mismo campo semántico, correcto, pero este me da un detalle más sobre temas del pasado, ¿no? Afligido, yo puedo estar afligido porque tengo un problema, pero tengo un problema como tal, no sé, estoy afligido porque no me han encontrado la enfermedad, ¿no? Una enfermedad complicada, ¿no? Donde debo seguir un tratamiento y demás. Entonces, no necesariamente cuando yo estoy afligido estoy melancólico. ¿Hay relación entre ellas? Sí, por supuesto. Sí, sí pertenecen al mismo campo semántico porque se refieren a un estado de ánimo. A ver, por ejemplo, vamos a otro. Aquí ponemos macizo, ya, macizo y sólido. Entre, por ejemplo, aquí, macizo y sólido. Estas pertenecen, ¿qué cosa? Al mismo campo semántico, ¿no? Ambos están referidos aquí a la estructura física de los cuerpos. Entonces acá sí también aplica. Por ejemplo, otro más, yo digo indigente y también puedo decir menesteroso. Ajá, indigente y menesteroso, ¿no? Entonces, estos también pertenecen a un mismo campo semántico, ¿no? ¿Cuál es el campo semántico? A una condición económica, ¿no? Son vagabundos, ¿no? Entonces, acá el campo se refiere, ¿qué cosa? A la condición económica de las personas, ¿no? Tanto indigente como menesteroso. Entonces, ambas palabras deben pertenecer a un mismo campo semántico, ¿no?